Muy buenos días. Iniciando una semana más, ya estamos básicamente a 45 días, tantito más, 46 días de que ya termine el año. Se nos va el año 2023, iniciaremos 2024 y precisamente es momento de que vayamos viendo cómo es que esto nos puede dar cierta pauta con los cambios fiscales que pueda haber y legales que se han dado al momento con toda esta situación. Y pues bueno, precisamente el día de hoy estaremos platicando del paquete económico, estaremos platicando de todo aquello que ya fue aprobado, algunas cosas ya se están empezando a publicar, de hecho se espera que la próxima semana ya esté publicado presupuesto de egresos, ley de ingresos y obviamente se pueda tener ya todo esto legal. De hecho ya está autorizado por las dos cámaras, simplemente es nada más esperar los momentos legales para los mismos. Y pues bueno, en lo mientras nosotros vamos a platicar precisamente de este paquete económico y reformas legales que se han dado al día de hoy. Y pues bueno, comencemos primeramente por lo que es el paquete económico 2024. Primero recordando que el 8 de septiembre pasado dio a conocer como tal el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión lo que es precisamente el paquete económico para el año de 2024, en donde precisamente en este paquete económico, que es donde vemos y observamos una serie de situaciones interesantes que se van a encontrar, pues vamos a ver ciertas previsiones importantes que se darían para poder tener dentro de este aspecto, cuidando claramente esta situación. ¿Por qué? Porque como todos los años, este paquete económico como tal es un seguimiento a lo que es la política económica y paquete de la 4T, en donde básicamente dieron a conocer que el paquete económico para 2024 tendría como tal estos ejes. Primero, fortalecimiento de la red de protección social, es decir, la asignación de recursos al IMSS Bienestar, así como los recursos necesarios para continuar con lo que son los programas sociales del gobierno federal, que es el programa 65 y más, Jóvenes es el Futuro, lo que es la ayuda que le llaman de ninis, madres solteras, entre otros. La segunda arista es el apoyo a las reformas en materia laboral. Parece mentira, pero todavía no se ha echado a andar al 100% los centros de conciliación y registro laboral a nivel nacional. Y precisamente lo que están haciendo con este paquete es asignar los recursos para que se puedan llevar a cabo como tal, en esta situación, estas reformas a nivel laboral con el objetivo de poder llevar dentro de todo este aspecto lo que es precisamente esta aplicación que vamos a encontrar. Entonces, se dan los recursos para que se pueda continuar con la implementación de los centros de registro laboral y con todo lo que es la profesionalización de nuestros magistrados en materia laboral. Entonces, precisamente, partiendo de esa base, es que tenemos dentro de lo que va a estar para esta situación, la segunda arista sobre la cual está bajo esta premisa lo que es precisamente en este sentido, el fortalecimiento de reformas en materia laboral. Y el tercero es el impulso a los proyectos de infraestructura, principalmente en la región sur-sureste. Es decir, recordaremos que el paquete económico y el plan económico del gobierno federal actual, pues incluía básicamente 4 megaobras. La primera era el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la segunda era el Tren Maya, la tercera, la ampliación de la red de la Comisión Federal de Electricidad y la cuarta, el tren transoceánico. Entonces, precisamente, y bajo esta premisa, es que tenemos dentro de esta situación que bajo este contexto, pues van a continuar asignándose los recursos a estas megaobras que son insignia de nuestro gobierno actual, en donde vamos a llevar en esta situación la aplicación de lo que vamos a encontrar. Entonces, precisamente, es aquí donde nosotros encontraremos para toda esta situación lo que vamos a tener y qué es lo que vamos a llevar
en este sentido. Por eso es que nosotros tendríamos para este contexto que tener entonces bien identificado que estas mega obras, su inversión va a seguir. Sobre todo hay que tomar muy en cuenta que hay dos obras particulares que le van a dar mucho beneficio económico a la zona sureste del país. Y la primera de ellas es el Tren Maya, muy criticado, sea como sea, pero al final del día, el Tren Maya sí va a ser un detonador económico de lo que vamos a tener durante el año, ahora sí cuando ya esté trabajando al 100%, va a ser un detonador económico para aquella zona en donde vamos a poder ir viendo cómo es que se da dentro de esta situación lo que nosotros vamos a poder observar. Es decir, que va a detonar por lo menos la zona de la península de Yucatán. Pero el que verdaderamente va a ser el proyecto que va a dar efectos bastante importantes para lo que es dentro de esta situación, en este punto, encontrando en este sector, pues es el tren transoceánico, el tren interoceánico. ¿Por qué? Este tren interoceánico, como tal, lo que va a hacer es conectar al Atlántico con el Pacífico a través de lo que es el Istmo de Tehuantepec, en donde lo que se pretende es, como tal, que México absorba por lo menos el 40% del flujo de cargas mercantiles en barco que se da en el Canal de Panamá. El Canal de Panamá ha tenido varios problemas ya, obviamente está saturado y pues la gente, o mejor dicho los navieros, no se quieren ir a dar la vuelta hasta la Patagonia para poder pasar del Atlántico al Pacífico y viceversa. Entonces, el tren interoceánico lo que busca precisamente es que los barcos lleguen como tal a Tehuantepec, en el Pacífico, y crucen a Veracruz a través de este barco. Obviamente minimizando tiempos y costos para los navieros y detonando para nosotros pues el ingreso que se puede observar dentro de esta situación. Entonces, ahí es donde tenemos que se va a dar para todo este sentido lo que vamos a encontrar como parte de esta situación, y precisamente una de las prioridades es invertirle para que ese tren ya pueda utilizarse y para que podamos tener durante este aspecto o ver si en este sexenio todavía se alcanza a inaugurar este tren con el objetivo de poder llevar a cabo como tal lo que va a hacer en este aspecto y lo que vamos a tener como parte de esta situación. Entonces, precisamente partiendo de este contexto, el presupuesto de egresos permitiría que estos tres vectores, estos tres ejes, verdaderamente puedan realizarse y que podamos tener dentro de esta situación lo que va a estar como parte de este desarrollo. Entonces, precisamente es aquí donde vemos cómo es que se va a dar todo este punto que vamos a encontrar para poder llevar. Entonces, precisamente, ¿qué es lo que va a pasar? Lo sorprendente hasta aquí, y que mucha gente ha destacado, es precisamente que por tercer año, podríamos decir ya consecutivo, pues resulta que no hay, dentro de todo este aspecto, incremento de impuestos. Es decir, no tenemos para toda esta situación nuevos impuestos que se vayan a encontrar y que por lo tanto se prevé que se va a endurecer nuevamente la política de recaudación. Es decir, vamos por el tercer paso. Recordemos que esta política de recaudación, para llegar a la recaudación de los impuestos, sin necesidad de cambiar las leyes, empezó primeramente por los grandes contribuyentes, es decir, los que consolidaban fiscalmente. De ahí se siguieron con los grandes contribuyentes que no consolidaban. Luego empezaron a bajar a las empresas grandes. Ahora van sobre los medianos y pequeños. Los micro todavía no, pero ya van de una manera activa sobre los medianos y pequeños.
Entonces vamos a tener que tener mucho cuidado ahí, porque precisamente ahora es el turno de medianos y pequeños y ya no vamos a tardar mucho para que a lo mejor por ahí del 2025, 2026, pues los micro también vayamos a estar dentro de este aro de la fiscalización. Entonces, nuevamente se ve que el gobierno federal no pretende incorporar como tal a lo que es la formalidad a todos aquellos contribuyentes que tienen pues un pequeño negocio informal, por ejemplo, vamos a llamarlos tiangueros, vamos a llamarlos los que están en puestos semifijos, los cuales tienen una actividad económica bastante fuerte, pero no pagan impuestos. Por ejemplo, cerca de su casa hay un puesto de carnitas, el señor llega bien temprano, llega como a las 5 de la mañana, empieza a preparar sus tacos, si tú llegas ahí a las 9 ya hay tacos. Y el señor todo el santo día vende, deja de vender como a las 5 de la tarde, que es cuando ya no tiene nada, comienza a lavar sus utensilios, levanta su puesto y se va. Una ocasión platicando con él, pues le preguntaba que más o menos cuánto era lo que vendía por día, y el señor me decía que él vendía en tacos aproximadamente al día 3,800 pesos, de los cuales su inversión era más o menos de 1,100 pesos. Es decir, si a 3,800 le quitamos 1,100 pesos, estamos hablando que le quedan 2,700 pesos por día. Eso elévenlo a una semana, luego elévenlo al mes. Estamos hablando que el señor de los tacos de carnitas, pues tranquilamente tiene el salario de un ejecutivo de cualquier empresa. Anda alrededor de los 60,000 pesos al mes. Entonces, imagínense, ese señor, 60,000 pesos al mes, no paga un peso de impuestos, por lo menos directos. Indirectos sabemos que sí, porque pues le echa gasolina a su camioneta, pagó IVA y pagó IEPS. En el caso particular de que compra, por ejemplo, el aceite, pues pagó IVA. Obviamente sabemos que la carne por ahí está a cero, pero por lo menos algunos indirectos paga. No directamente él, pero sí indirectos. Pero no paga impuestos directos. Entonces, por ejemplo, ustedes pregúntenle a un ejecutivo de una empresa que tenga un salario de 60,000 pesos, pues estamos hablando que por lo menos está pagando unos 9, 10 mil pesos de impuesto. Por lo menos. Al mes, mientras el señor de las carnitas no pagó. Entonces vemos que nuevamente el paquete económico 2024 deja entredicho que no pretende el gobierno federal ir por todos esos contribuyentes informales que, si bien obviamente son parte de estos elementos, tenemos la situación de que sí generan una riqueza interesante y que el gobierno como tal no pretende pues llevar a cabo esta fiscalización. Por eso es importante que nosotros veamos cómo es que va a quedar en esta situación lo que vamos a ir viendo para este punto. Ahora, en cuanto a los indicadores económicos, se prevé que para el año de 2024 tengamos un crecimiento económico del 3.5%, lo que representa una variación respecto al año de 2024 de 0.50% en crecimiento. Aquí es importante porque recordemos que el año anterior comenzamos con un proyecto de crecimiento económico que iba a estar alrededor del 2.1% y nuestro porcentaje del PIB fue como tal subiendo va así que corrigiéndose a la alza hasta que llegamos al 3% con el que se pretende cierre el año de 2023 y se pretende que el 2024 se conserve este dinamismo, inclusive con un incremento de un 0.5% más. El tipo de cambio se prevé se cierre durante el año de 2024 en 17.10. Este año vamos a quedar muy cerca de lo que fue la corrección porque igual en el presupuesto original se decía que el tipo de cambio cerraba en 18 pesos. Ahorita estamos al día de hoy cierra en 18.80, aunque en la corrección que se le hizo a los indicadores se decía que quedábamos en 17.50, lo cual igual
denota que nuestro tipo de cambio siga bajando. Pero ¿esto por qué es? ¿Esto a qué se debe? Aunque no lo crean, el nuevo grupo económico petrolero que se creó, en donde países de Arabia, Venezuela, Rusia, entre otros, se incorporaron y dejaron de utilizar al dólar como la moneda oficial para compra de petróleo, ha impactado precisamente en el precio del dólar, lo cual ha provocado que precisamente el tipo de cambio vaya bajando respecto de lo que conocíamos. ¿Por qué? Recordemos, no hace mucho tiempo, hace un par de años, el dólar anduvo inclusive hasta 22 pesos. Hoy estamos hablando que el dólar está en 17.80, lo cual dices, bueno, ¿ha hecho también las cosas económicamente el país? No necesariamente. Aquí son varios factores que se conjugan, uno de ellos, este nuevo grupo que tenemos de países petroleros que no usan ya el dólar para poder comprar petróleo. Por el otro lado, el fenómeno del nearshoring y por otro lado también lo que ha sido la política de no endeudamiento externo del país. Esto precisamente ha logrado que el tipo de cambio se vaya como tal manejando, centrando y que sí sea posible que para el año de 2024 cerremos con 17.10 como tipo de cambio, lo cual es algo muy importante que nosotros vamos a poder llevar en esta situación. Ahora, respecto a la inflación estimada para nuestro país, se prevé que este año cierre, según el presupuesto, con 4.50, aunque si nosotros vemos la inflación que al momento tenemos, vamos un poquito más arriba. Estamos en números de 4.8, 4.9, que es un poquito más alto de lo que está aquí. Sin embargo, es algo que no está tan descabellado, ya que según los analistas decían que íbamos a cerrar alrededor de un 6%. El hecho de que vamos a cerrar alrededor del 5% es 1% abajo. En el presupuesto se establece que se prevé 3.80% como inflación. Aquí la situación está un poquito, vamos a decir, no alcanzable. ¿Por qué? Porque según estimaciones del Banco de México, se prevé que sea hasta el año de 2024 cuando la tasa de interés comience a bajar. Bajando la tasa de interés, la inflación también baja. ¿Por qué? Porque el dinero deja de ser caro y al dejar de ser caro el dinero y el financiamiento, entonces también los precios en general comienzan a bajar. Y esto nos lleva principalmente al aspecto de que el indicador de inflación y tasa de interés van de la mano uno del otro. Entonces, ahorita se prevé que para el año 2024 la tasa esté alrededor del 10.40, aunque en el cuadro que están viendo en pantalla aquí, ustedes ven un incremento de 1.90, es un incremento de 1.90 respecto a lo que fue los indicadores proyectados del 2023. Si nosotros vemos la tasa actual del Banco de México, está en el 10.75, es decir, en lugar de subir la tasa va a bajar 0.25%. Y en realidad se prevé que sea hasta más o menos el primer trimestre del año 2025 que como tal las tasas de interés comiencen a bajar a los grados que nosotros ya conocemos o que en su momento conocimos, que eran por ahí del 6%, 5.75%, y que la inflación regrese a los niveles del 3%, 3.2, 3.3 hasta el año 2025. Es decir, se prevé que el año 2024 andemos igual de que este año por ahí de lo que sería el 5%, 5.2%, que es más o menos lo que vamos a cerrar este mismo año. También se prevé que el 2024 llegue con esos niveles de inflación y que como tal, entonces sea el 2025 el año de estabilidad nuevamente. Esto considerando que no haya, bajo esta premisa, alguna situación que sea, pues en este caso, extraordinaria, por ejemplo, que los conflictos bélicos entre Rusia y Ucrania probablemente ya terminen, que el tema de la guerra entre Israel y Palestina como tal también prevea un término o un cese de fuego,
lo cual obviamente va a crear condiciones económicas óptimas que los granos principalmente bajen, porque recordemos que Ucrania es un gran productor de granos que se exportan a nivel mundial y entre ellos se exportan a México, y en donde pues, básicamente al estar en guerra no producen, tenemos que crear o que tomar granos de otro lugar que son más caros, y esto va provocando presión de inflación. Si esto se da, entonces el 2025 va a ser ese año donde la inflación regresará a aquellos niveles que ya conocíamos. Entonces, partiendo de esta base, ahí es donde nosotros vamos a tener la situación que se verá para poder tener en este contexto lo que se va a llevar. Ahora, respecto al precio del petróleo, se prevé que este tenga una disminución de precio a 56.70. Hoy día, la mezcla mexicana se llegó a vender este año hasta en $82. Obviamente, ¿esto de qué deriva? Esto deriva precisamente de este conflicto entre lo que es Israel y Palestina. Dirán, ¿pero por qué si ellos no son grandes países petroleros? No, pero sí es Medio Oriente. Entonces, como Medio Oriente que es, afecta a las demás zonas que están ahí, porque recordemos que Medio Oriente o en general los países árabes, Irak, etcétera, son países precisamente petroleros que generan la mayor cantidad de petróleo. De hecho, recordemos que es la OPEP. Y obviamente México se ve beneficiado por ese tipo de conflictos porque su petróleo sube de precio. Entonces, es aquí donde vemos esta situación que puede estar. Se está previendo que precisamente estos conflictos en Medio Oriente bajen, es decir, se vayan calmando, lo que provoque que haya una mayor producción de petróleo y por lo tanto los precios del crudo bajen y que el país reciba menos por concepto de este tipo de ingresos. Entonces, sí es algo que nosotros vamos a tener que ir viendo como parte de esta situación y en donde nosotros tendríamos para todo este aspecto lo que se llevará. Entonces, sí es algo que tendríamos que estar dentro de este contexto cuidando para poder llevar lo que nosotros tendríamos y podríamos aplicar dentro de lo que es esta situación y que vamos a estar llevando como parte de todo este contexto que llevaríamos y que tendríamos en esta situación. Porque al baja el precio y es lo que está ahí. Y de hecho, esto se está precisamente previendo y se toma como parte de esta situación para poder aplicar y tener dentro de este contexto siempre bajo la premisa de lo que nosotros vamos a poder llevar. Entonces, mucho cuidado porque precisamente son lo que se va a incorporar como parte de esta situación para que se puedan llegar a esos niveles. Entonces, mucho cuidado porque precisamente son parte de los elementos a seguir, son de los puntos que tenemos que ir viendo para poder tener. Entonces, ojo, porque precisamente aquí es donde está la situación de lo que vamos a poder ver y encontrar dentro de este contexto. Entonces, ojo, abusado. Entonces, ya tienen ahí un panorama. No son tan óptimos los temas de inflación, pero por lo menos no se prevé que esta incremente más de lo que hoy tenemos. Ahora, hablemos de Ley de Ingresos de la Federación. Precisamente el día de hoy, 13 de noviembre de 2024, se publica la Ley de Ingresos de la Federación para el año de 2024. Hoy consulten su diario oficial y van a encontrar 3 decretos. Van a encontrar el decreto que expide la Ley de Ingresos de la Federación, el decreto que modifica la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el decreto que expide la modificación a la Ley Federal de Derechos para dar a conocer los derechos que pagaremos durante este año y que como tal tendremos en aplicación para llevar.
Entonces, esta se publica el día de hoy, ya consumándose ahora sí lo que es precisamente este proyecto de presupuesto que tenemos para este año 2024 y los ingresos que pretende el gobierno federal obtener. Entonces, a ver, primero, el Ejecutivo Federal pretende obtener un ingreso derivado de impuestos equivalente a 7.328.995 millones de pesos, el cual representa un 1.8% menor respecto de Ley de Ingresos 2023. Se había propuesto un gasto por la totalidad de 9.021.995. Ese actualmente sigue en discusión, aunque ya se ha aprobado. El hecho es de que todavía no tienen un consenso sobre él. Pero de aprobarse como está, representará un incremento del 4.3% respecto de los gastos que se aprobaron para el año de 2023, por lo cual se prevé que haya un déficit en la balanza económica del país de 4.9%. ¿Por qué? Porque al final del día, aunque ustedes ven la ley de ingresos, que dice que habrá ingresos por 9.66 billones de pesos, el hecho es de que de esos 9 billones de pesos por impuestos y aportaciones de seguridad social solamente se obtienen esos 7.328.000. En pocas palabras, el dinero que vamos a recaudar entre impuestos, derechos y empréstitos no alcanzará para cubrir lo que es el presupuesto de egresos, lo que significa que el gobierno federal tendrá que acudir al financiamiento. Entonces, de esta manera, tenemos que para este punto, precisamente se da esta situación. Va a existir un déficit del 4.9%. Entonces, a ver, ¿cómo se integran los ingresos? Pues bueno, 4.942.030 millones de pesos van a corresponder a impuestos, los cuales representan una cantidad inferior a la del año pasado, en rubros como IVA e ISR. 535.254 billones de pesos corresponden a cuotas y aportaciones de seguridad social. 36.5 billones de pesos corresponden como tal a lo que son derechos y 8.641 billones de pesos corresponden a productos. Bueno, precisamente esta situación, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a un aspecto interesante que tenemos que cuidar. Y ese aspecto interesante a cuidar está bajo la premisa de mayor generación de ingreso y por tanto que haya mayor recrudecimiento de las acciones de fiscalización por parte del gobierno federal. Entonces, ojo, cuidado ahí, porque precisamente son de las cositas que vamos a tener que cuidar. Sobre todo, mucho cuidado con el tema del impuesto sobre la renta. De los 4.942.000 millones de pesos, básicamente 2.709 billones de pesos corresponden, dentro de esta situación, a impuestos sobre la renta. Y la cantidad de 1.330.000 corresponde a indirectos, de los cuales, de esos indirectos, tenemos que 688.000 millones de pesos corresponden a IEPS y como tal tenemos la cantidad de 1.330 billones a impuesto al valor agregado. Entonces hay que tener cuidado con esta situación para poder llevar. Por ahí me mencionan que hay que darle a actualizar a la página para poder ver el material del curso, por si es que no lo han podido ver o descargar. Denle a actualizar y